vamos a leer, porque aprovechamos y corregimos esto. Versículo 4. 2 Corintios 3:4. Vamos a corregir todo ese pasaje. ¿Qué dice? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sigue. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Un momentico. Vamos a hacer aquí un enlace. Cuando habla de competencia, fácilmente hablamos del oficio y el encargo. ¿Me explico? Dice, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios, quien es el que nos ilumina. ¿Me explico? Ahí está hablando de esta frase, ¿verdad? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por los oficios de ellos, por las competencias de ellos. Pero Pablo dice, esta competencia no es de nosotros, eso nos viene cuando levantamos la cabeza. Es por la iluminación. Es por la iluminación del rostro de Hashem. Es aquella promesa que dijo, mi rostro irá con ustedes. ¿Ya? Es su rostro lo que se ha revelado, lo que ha brillado hacia nosotros, y es lo que nos hace ministros competentes de un nuevo testamento. Que sigue leyendo. Dice, no de la letra, porque dice, no de la letra, sino de Rúa. Porque la letra mata. no, Más el Espíritu Sino- vivifica. no de cuál. Vivifica. Fíjense ustedes, eso está muy mal traducido allí. La letra no mata, Entonces dice, la letra acerca. Es el acercamiento. ¿Ya? La letra te acerca, pero fíjense ustedes que de allí, de ese punto, es que parte la conclusión con lo de Moshe, porque el acercamiento no era suficiente. ¿A dónde vamos? No era suficiente levantar la cabeza y recibir luz. ¿Cuál era el tope? ¿Cuál era el clímax de esto? Que nuestro rostro brillase como el de Moshe. ¿Me explico? Porque es que una cosa era levantar el rostro y recibir la luz, pero otra cosa es ser luz a las naciones. ¿Ya? Entonces Moshe en esta parashá mostraba el ideal, el prototipo de lo que debía ocurrir con nosotros, pero el de nosotros y el de Moshe todavía ni siquiera era suficiente, porque se apagaba. ¿Me explico? Había otro más eminente todavía que no se iba a apagar. El de Yeshua. El de Yehoshua. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces Moshe da un ejemplo. Miren lo que va a pasar en los postreros días cuando el rostro de Hashem brille y se manifieste como es. ¿Qué va a pasar? Mire, mi rostro brilla. Pero él se lo tapaba porque todavía no había venido la revelación. Dígame, hermano. Vamos a leer del 7 al 13 en 2 Corintios 3, que ahí está la explicación. Sí, ya vamos, pero vamos a aclarar esto de que la letra mata. Entonces no dice la letra mata. La letra te acerca, pero no era suficiente para la vida eterna. Tenía que venir el poder de Dios para que te diera vida. ¿Me explico? Dígame, hermano. Cuando dice que en los postreros días derramará de su Espíritu Santo, Claro, sobre nosotros, su poder. pero no dice Espíritu Santo. Sí, pero no es una persona, no es alguien como individual, es el poder de Dios, la mente de Dios en nosotros, La santidad. sus pensamientos en nosotros, la competencia de ser santo. Porque es que usted le dice afuera a la gente, no hagas este mandamiento que Dios dice que no haga, y la gente no lo puede hacer. Le queda difícil, le saca el cuerpo, porque no tiene la competencia. Claro. Dígame, hermano. Padre, la pregunta mía es porque en el griego aparece la palabra apostendei. Apotkine. Sí, que la traducen muchas veces como muerte. Exacto. Entonces trata la palabra rama, que es lo que no trae como Letra. Sí, la letra mata. Correcto. Pero entonces esa palabra que deduciríamos ahí que está más vuelta o tiene otra traducción. A ver, hay dos formas de explicar ese pasaje, pero yo me voy más por el de acercar que por la otra que les voy a decir.
Resulta que esa palabra griega apotkini, ¿cierto? Así se pronuncia, apotkini, tradujo en la Septuaginta la palabra hebrea pagá, el verbo hebreo pagá. Esto se pronuncia pagá. ¿Qué significa pagá? Significa hacer contacto, poner en contacto. ¿Dónde aparece? ¿Cómo lo sabemos? Cuando Abraham fue a visitar a Efrón el Eteo, él le dijo a los hijos de Het, Piguuli, pónganme en contacto con Efrón. ¿Me explico? Ahí por qué no traducen mátenme a Efrón. ¿Ya? Porque salía contrasentido. ¿Dónde está ese pasaje? Vamos a buscarlo, aquí está en Génesis. Vamos a devolvernos a Génesis porque la Torá tiene sus propias definiciones. Vamos a la visita de Abraham a Efrón el Eteo, que pasamos por ahí una vez y yo lo recalqué. Eso está aquí cuando él visitó a Efrón. Vamos a buscar un momentico. Sí, eso es cuando la muerte de Sara. Es el 22. Por allá. Sí. Más adelante, un momentico. Sí, en el 23. Aquí. 23, versículo. Un momentico. Aquí. Dice. Ya les digo el versículo. Ya les digo. Donde dice Piguuli. Dice pónganme en contacto con. Vamos a ver. 23, 8, 9. ¿Qué dice? Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón. Sí, el 8. Dice: y habló con ellos diciendo: si hay en vuestra garganta enterrada mi muerta delante de mí, escúcheme y. ¿Escúcheme y qué? Intercede. Interceda, dice allí en español. En hebreo aparece Piguuli, el verbo pagar, pero traducen matar, y no es matar. El verbo es poner en contacto. Miren que ahí traducen interceda. Entonces, ¿por qué acá en Corintios no colocan la letra intercede, digamos, de alguna manera? Pero el Espíritu es el que da la vida. Eso sonaría un poco más coherente, más suave, ¿verdad? Esa sería una forma. Saber que el verbo que han traducido por matar significa poner en contacto. Esa es la primera opción, que es la que más me gusta a mí. La segunda opción, más sencilla. En hebreo, los antónimos no son como en español. Les voy a explicar. El antónimo de luz en español, ¿qué es? Tiniebla. Tiniebla, oscuridad. En hebreo no sería así, en hebreo sería la no luz. ¿Me explico? No luz. Como Albert Einstein decía, la oscuridad no existe sino la falta de luz. El frío no existe sino la falta de calor. Entonces aquí no sería la letra mata, aquí sería la letra, presta atención, no da vida. No da vida. No está cerca. O sea, no da vida. Sí, el otro sentido. Este es el otro sentido. Una cosa es que te ponga en contacto, pero ese contacto dice no da vida. ¿La vida quién la da? Poder de Dios. Dios. Sino el Rúa. Dice, por la letra no da vida. La letra sin el espíritu no vivifica. Está muerta. Claro, la letra sin el espíritu no vivifica, sería otro sentido. ¿Ya? Se queda en rituales, se queda en una cuestión inerte.
y con una gloria que se va desgastando. Conforme se desgastaba la gloria del rostro de Moshe, era una revelación temporal. Por eso ahora sí vamos a seguir leyendo, para que vean la coherencia que tiene esto que estamos hablando acá. Entonces no es que la letra mate, la letra no da vida, o la letra pone en contacto apenas, pero no da vida en sí misma. Y a continuación dice más, el espíritu vivifica. Claro. ¿Cómo sería la...? Claro, mira lo que estamos diciendo. La letra no es la que da vida al espíritu. La letra no es la que da la vida, sino Dios. Por eso él empieza diciendo, nuestra competencia proviene de Dios. Pues sí, tiene sentido. No de hacer lo que la letra diga, porque la letra está allí y yo la puedo hacer, los mandamientos los puedo hacer, pero ¿a dónde va? Repito, miren esta lógica. ¿Cómo se recibe el Ruach HaKodesh? ¿Cómo se recibe? Sí, pero ahí dice en Gálatas, ¿por el qué? Por el haber, Por escuchar. por el creer, por la fidelidad. Ruach HaKodesh se recibe por la fidelidad. Y esta fidelidad está indisolublemente ligada a creer en Yehoshua HaMashiach. Nadie puede decir que tiene el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, y no creer en Yehoshua. Eso es lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Exactamente. El ¿Ya? pecado contra el Espíritu Santo tiene Entonces, que- nadie puede decir eso, ¿no? Que yo sí tengo el Espíritu de Dios, pero no creo que Jesús sea el Mesías. Eso es Ese incoherente. el pecado que es. Eso es incoherente. Entonces por eso dice que es el Espíritu el que vivifica. Claro, porque eso significa que tú has creído en Dios venido aquí a este mundo, en el Dios que fue traspasado, Así es. ¿ya? El que vino a salvarnos personalmente, el rostro de Hashem que dijo, mi rostro irá con ustedes. Fíjense qué tan a futuro iba a ser eso. Panay Yelehu, dice en hebreo, una frase cortitica y súper profunda. Panay Yelehu, mi rostro irá. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y yo te daré descanso. Esa frase, eso es para nosotros. Amén. Amén. Mi rostro irá y yo te daré descanso. ¿Qué estamos viendo? La letra no daba vida. Se necesitaba que la competencia proviniera de Dios. Y voy a repetir la imagen. Una cosa es recibir luz y otra es que brillemos. ¿Ya? Los hijos de Israel podían levantar la cabeza y recibir luz, pero Dios no le bastaba eso. Dios quería que todos resplandecieran como Moshe. Y no solamente como Moshe, sino que no se les apagara la luz. ¿Ya? Tenía que volver a entrar y para recibir luz. Eso, entonces tenía que Moshe entrar a la tienda, quitarse la máscara, recibir luz, Lo mismo que ocurría Y con los salir. sacrificios. igualito con los sacrificios, con el Por sacerdote. eso dice que la letra no te Eso transmitía, no había permanencia No, eso. de vida. Correcto, no era permanente. Podíamos decir con toda certeza que esa luz y esa iluminación de la que estábamos hablando es la permanencia del Ruach HaKodesh en nosotros. Amén. ¿Me Exacto. explico? Por eso el rito de cada año, ¿verdad? Claro, Cada por eso año, tenía que ir. todos los días, cada 8 días, cada tanto. Ahora sí vamos a regresar a Corintios. Mira lo que dice Corintios. Dice, y si el ministerio, ¿cierto? Si el ministerio de qué? De muerte. Pero ¿cuál muerte? No, el ministerio inerte, no de muerte. Ministerio inerte, es decir, el que no daba vida en sí mismo. ¿Me explico? Sí, porque son dos cosas distintas. O sea, de muerte podemos decir, entonces algo maligno. Claro, si decimos el ministerio de muerte, Entonces, quiere sería decir como que algo que no era bueno. que no era bueno. Entonces, ¿cómo es? El ministerio inerte. ¿Por qué inerte? Porque estaba escrito en las piedras. Y las piedras son inertes. Grabado con letras en piedra. ¿Cuál era la promesa? Que estuviera escrito en el En corazón, nuestro corazón. vivo. ¿Me explico? Entonces por eso era ministerio inerte, no se debe traducir ministerio de muerte. Porque es que la Torah nunca iba a buscar la muerte de nosotros. ¿Ya? Ni procuraba. Ni procuraba la muerte, dice, y si el ministerio inerte, mire lo que dice, grabado en letras
en piedra. ¿Se dan cuenta? Es inerte porque está en piedra. Las piedras son inertes, no tienen vida en sí mismas. ¿Ya? Fue con gloria, dice, y si el ministerio inerte. Ahora, como una cosa de muerte, ya Va a ser glorioso. o sea, contradictorio. Contradictorio. Dice, y si el ministerio inerte, grabado en piedra, pétreo. Ahí inerte es sinónimo de pétreo. Hago un paralelismo. Paralelismo. Y si el ministerio inerte, pétreo, era glorioso, ¿qué dice? Glorioso, ¿por qué? Porque hasta botaba luz Moshe. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe. Sí, pues, uy, wow. ¿Ya? O sea, imagínate como que dice. Ese reflejo que hace Pablo ahí simplemente es la futura. A futuro, ¿verdad? Todo lo que la parasha estaba hablando hoy era futuro. Dime, Alfonso. O sea, hey, no se queden en esa gloria, como Pablo está diciendo ahí, no te quedes en esa gloria. Claro. No te fascines con esa gloria, porque la gloria postrera será mayor que la Amén. primera. Amén. O sea, si te sorprendía eso, porque dice que hasta les daba miedo. Claro. Lee el texto para que veas tu realidad. Dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, la que iba desapareciendo gradualmente. La gloria pasajera había de desaparecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de Ruach? O sea, el viviente, el permanente, el que no se agota, el que no es inerte, el que no está grabado en piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ya? ¿Sí ven la diferencia en el sentido de eso? ¿Ah? Dice, porque si el ministerio, ¿cierto?, que estaba en disminución, ahí traducen que en condenación, no es condenación, dice, fue con gloria, ¿ya? Si el ministerio que estaba en disminución, ¿por qué? Porque a medida que iba pasando el tiempo, eso se iba a ir desmantelando. Se iba a ir desmantelando. Miren, cuando vino Yehoshua, en el templo ya no estaba el arca, ya no habían sacerdotes del orden de Aarón. Sí, ya ese ministerio de gloria había disminuido. Se estaba desmantelando poco a poco. Entonces ahí no dice ministerio de condenación, ahí dice ministerio en disminución. ¿Ya? Y si el ministerio en disminución fue con gloria, mucho más abundará. Fíjese, lo contrario de disminuir, abundar. ¿Ya? O sea, que no disminuye, que no se acaba, que permanece. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Qué dice? Porque aún lo que fue glorioso, miren, no es glorioso en comparación con esto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Se dan cuenta? ¿No has dicho? Oye, y Aarón nada más vio eso y le dio miedo cuando vio que Moshe resplandecía, y eso que estaba apenas reflejando en lo que Dios le daba. Ahora, ¿qué tal cuando lo tuviera permanentemente dentro de sí? Imagínense ustedes. Aquí tenemos que ver un poco de cara brillando ahorita. ¿Ah? No, mentira, se ve brillante. Bonito que Saúl. Y no es la grasa. Bonito que. Oye, bonito que Pablo reconozca que no es en este rostro. Claro. No, lo regañó como dice ahí, no, Claro. no se fascinen, no se fascinen. Claro. Es gente allá arriba. Es el de arriba. ¿Ya? Sí. No pongan a mirar Moshe Rabeno, le dice el judaísmo hasta el día de hoy. Moshe nuestro rabino, nuestro maestro. Por eso él les digo, no llamen maestro a nadie en la tierra. Uno es vuestro maestro, que es Mashiach. Porque ellos le llaman Moshe Rabeno hasta el día de hoy. Moshe Rabeno. ¿Cuál es Moshe Rabeno? Mashiach Rabeno. Amén. Fíjense ustedes, miren cómo termina. Pero hoy he aprendido algo bien bonito. Yo siempre he tenido dudas porque decía el ministerio de muerte y de condenación. Eso a mí nunca. O sea, yo siempre, y lo tengo subrayado, que lo he leído 30 veces y siempre hablo y le digo a mi hijo la competencia proviene de lo alto. O sea, hasta Pero una porque ocurrencia sería. esta mala traducción es lo que me llama la atención.
La ocurrencia. condenación, o sea, a título de qué te va a condenar la ley. Claro, entonces ya entiendo hoy que, hermano, aquí la ley es la que le condena. Pero acá habla el Espíritu Santo, claro. Claro, la condenación, según la reforma, es la ley. Claro, imagínate. Porque entonces si la ley era de muerte y era de condenación, está abrogada toda Claro, toda la gente le coge pánico a la ley. Claro, Ya. porque hay condenación y de muerte. Claro, la gente le coge pánico. Uy, la ley ni me la menciono, eso es de muerte, eso es de condenación. Y aquí no está hablando nada. Pero eso es lo que te demostraba era la insuficiencia para la gracia eterna. Ella es un sacrificio cada año, cada año, cada año, hasta que llegara uno eterno. Y sin embargo no era permanente, fíjense ustedes. Por eso es que más adelante en Hebreos dice que Dios quitaría las cosas movibles y dejaría las inconmovibles. ¿Ya? Fíjense qué hermoso. Vamos a terminar del Corintios. Dice, mire que Pablo habla en paralelismo, hermano. Ahorita vamos a hacer la lista de los paralelismos. ¿Qué dice? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, ¿se dan cuenta el paralelismo? ¿Ah? Entonces viene hablando ministerio inerte, ministerio no de condenación, sino que en disminución. Y luego aquí viene y remata el ministerio que perece. ¿Se dan cuenta? Son tres sinónimos: inerte, que va en disminución, que perece, que es pasajero, que es temporal. Eso es lo que está hablando el texto. Es una sola idea. Dice, si el ministerio que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ya? Entonces ahí no está hablando del ministerio de muerte, no está hablando del ministerio de condenación, no. Está hablando simplemente, ahí está el resumen, vea, lo que perece y lo que permanece. ¿De dónde sale la ocurrencia? Es ese, es como, les voy a decir algo que he visto que le ha pasado a los traductores del griego, es que han tomado el famoso griego kiné y no se dan cuenta que Pablo usó griego jónico. ¿Me explico? Griego jónico, como Lucas. O sea, Pablo no usó cualquier griego. Que eso es lo que ha pasado. Entonces vas al griego clásico, buscas ahí, sí es esto. No. Y yo se lo decía a hermano Orlando una vez, tenemos una concordancia griego-hebreo y de, por ejemplo, 10 significados que tiene una palabra griega para el hebreo, ¿me explico? Pablo usaba el sentido menos frecuente de esas 10. ¿Por qué? Porque usaba otro dialecto. Él fue criado en la región de Cilicia. Eso no era cualquier griego. Él hablaba griego jónico. Y los sentidos están demostrados así. En Lucas y Pablo, el griego de ellos es diferente del resto del griego del Nuevo Testamento. Nada más que por ahí. Entonces, por eso, miren, les voy a dar esta experiencia y para que quede en el video. Tengo un amigo en Grecia que se llama ateniense, nacido allá, judío, no cree en Jesús. Es grecoparlante de nacimiento. Y yo cogí desprevenidamente y le puse un versículo del Nuevo Testamento en griego. Y él me dijo, es curioso, yo sé lo que es cada palabra, pero no sé cómo se traduce eso. No tiene sentido. Para esto. Claro, decía, es muy extraño, porque sé lo que es cada palabra, pero no sé cómo traducir eso. Entonces, ¿cuál versículo le puse yo? Yo le puse, lo que puse en español traduce, hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Y él a prima facie, la primera visualización, dijo eso. Bueno, ahí dice más o menos como que el reino de los cielos padece violencia y los violentos arrebatan, pero no lo entiendo. ¿Qué es eso? Y yo le dije, ven acá, y si se traduce de esta manera, ¿es posible? Al otro griego. Yo le dije al otro griego, con otro sentido, voz media, le dije, ven acá, y si ahí traduces esto, el reino de los cielos hasta ahora es insistido, y los que insisten lo adelantan. Me dijo, tiene más sentido como tú lo has traducido. Seguro que sí. Ya. Yo siempre pensaba, ¿por qué no decía eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque viene hablando, desde los días de Juan, el reino de los cielos es anunciado. Y luego viene y dice, el reino de los cielos es insistido, o sea, es anunciado, y los que lo anuncian, los que insisten en él, lo adelantan. Entonces aquí traducen, los violentos lo arrebatan. Sí.
No tiene sentido. Violencia, una palabra Sí, que no cabe. no choca. Evangelio, claro. ¿Ya? Choca. Entonces, ¿a qué se debe esa variación? A los matices del griego. ¿Dice violento o valiente? A los violentos, dice. Los violentos lo arrebatan. Ahora el griego es de suavizar. Entonces, piensen ustedes. Los que insisten. Los que insisten lo adelantan. Lo adelantan. Lo adelantan. Ni siquiera lo arrebatan. No lo arrebatan, lo adelantan. O sea, a un paso más adelante. No, quiere decir que por causa de los escogidos los tiempos serán acortados. Aleluya. ¿Me explico? Fíjense cómo coincide enseguida con otro versículo Claro, bíblico. sí. ¿Ya? Vamos a terminar leyendo. Entonces fíjense ustedes, resumen, lo que perece no era tan glorioso como lo que permanece. ¿Ya? Fíjense ustedes qué hermoso. Ahí ya entendemos, no es que la letra mate, no, es que la letra no da vida. Entonces, apoquini sería una palabra con variedad de sentido. Con variedad de griego, en griego koiné y jónico. Exactamente. Y que equivale al hebreo pagá, y que por equivaler al hebreo pagá significa poner en contacto, acercar apenas, No matar, pero no es matar. no poner en ¿Me contacto. explico? Poner ahí en contacto. Pero Sí, porque- repito, No, sí, porque la Torah en ella estaba contenida prácticamente. claro, era la relación con Dios lo que estaba Claro, viviendo. era la que invitaba a entrar a. Tenía el camino, Claro, tenía el camino al lugar santísimo. mostraba la vía de cómo tú te acercabas a Claro, Dios. ¿cómo deberías acercarte? Pero resulta que, repito, a Dios no le bastaba que tú te acercaras, era que entraras y que salieras brillante. No que te acercaras y disfrutaras por un tiempo de su luz. Temporalmente. No, es que tú salieras encendido de allí y que no se te apagara la luz. Dice ¿Explico? que permanecía pendría. Claro, ¿Cómo? permanente. Permanecía pendría. Permanente. Dígame, hermano. Yo creo que ahí podemos incluir por lo menos lo que hablaba del ministerio levítico, de lo que tenía que ver con los sacrificios. Correcto. lo que tenía que ver- Todo eso era temporal. De eso es lo que está viendo, eso era temporal, entonces iba a desaparecer. Era la Oh, revelación exacto, hay que temporal. hacer diferencia también porque se puede generalizar la Torah. Claro. ¿Ya me entiendes? Sí, Y sí, sí. como excluir la justicia, Claro. porque ella está contenida en la justicia. Por eso estoy hablando aquí de que el punto inicial, yo lo dije al principio, era que todos fuéramos sacerdotes. Amén. ¿Se acuerdan? Yo lo dije al principio. El punto inicial de toda esta parashá era que todos nos veíamos como sacerdotes. No solamente iluminados, sino ahora con luz. Como siervos. Como siervos, pero con luz de Él. Entonces mira lo que termina diciendo. Mira lo que dice. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria tiene lo que permanece. Eso está claro. Entonces dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, no tenemos que estar escondiendo el rostro. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser disminuido, aquello que iba a perecer, pero no abolido, sino aquello que iba a desvanecerse. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que cuando dice aquello que iba a ser abolido, la gente entiende que es la Torá. Y es lo que está diciendo el hermano, lo que iba a disminuir allí era la exclusividad del sacerdocio levítico, para que ahora todo el pueblo fuera sacerdote, como era el plan original. ¿Me explico? ¿Qué era lo que iba a ser abolido allí? La exclusividad del sacerdocio. Era el único que entraba al lugar santísimo. Eran los únicos que entraban al Claro, lugar no la santo. Torah, porque en ese entonces volvemos a lo mismo, la Torah fue abrogada, Claro. está muerta. Claro. Tú sabes que la justicia no puede ser abrogada. Claro, entonces ¿qué pasa? Que lo que iba a ser abolido era la exclusividad del Sacerdocio levítico. del sacerdocio levítico. Para que todos De fueran. la hora que, claro, Moshe sigue siendo padre de ellos porque obviamente... Claro, obvio. Pero entonces ahora todos vamos a ser sacerdotes como era el presupuesto original. ¿Y qué dice? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el pacto de los antiguos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Amén. Fíjense ustedes. Entonces la revelación del Evangelio no significa abolición de la Torá. Revelación del Evangelio significa innovación del sacerdocio.
renovación De todo. o regreso al plan original, que es ustedes serán reino de sacerdotes, todos, no solamente los hijos de Leví. ¿Ya? Entonces repito, la revelación del Evangelio no significa abolición de la Torá. Claro. ¿Significa la abolición de qué? De que íbamos a estar relacionados con la no vida, con lo inerte, con lo que no nos garantizaba la vida eterna. No estábamos allí. ¿Es la abolición de qué? De esa parte temporal, de esa gloria temporal. Pero ahora que lo que estaba escrito en tablas de piedra se ha escrito en nuestro corazón y permanecerá allí por la eternidad. ¿Y qué dice a continuación?